Hola, mi nombre es Ana Margarita Rodríguez Devia y soy parte de la homologación de guianza turística del SENA Regional Meta y Orinoquia. Me encuentro con la Cámara de Entérate Villavo. Agradezco enormemente el apoyo de ellos. En la Cámara a Alejandro Acosta. Hoy vamos a hablar de la calle real porque arranca desde acá, desde el Parque del Hacha. Y vamos a hacer el recorrido, vamos a contar un poco de la historia y vamos a entender por qué es patrimonio material de los villavicenses. Se refiere ese patrimonio precisamente a aquel bien tangible, es decir, que se puede tocar, que se puede ver, que ha sido creado en el pasado por grupos sociales o comunidades. Así es que en este patrimonio material de los villavicenses está la calle real, un pasado un poco perdido en la memoria de los metenses, especialmente de los villavicenses. Calle real. Continuando el recorrido desde el Parque del Hacha hasta el Banco de la República, estamos ubicados precisamente donde era la calle Real, que se decía antes. Hoy la calle Real se ha olvidado en este patrimonio material de los villavicenses. Continuamos hacia arriba hasta llegar al Parque Infantil. Seguimos en el recorrido de la calle Real, estamos precisamente en la vena principal donde muchas familias residían. Esta es una residencia, por ejemplo, de la familia Peñuela, que aún vive ahí, aunque remodelada la vivienda. Enseguida el Teatro Cóndor, que sí lo perdió Villavicencio como patrimonio material. Y es muy importante recordar que la Ley 397 del 97 nos habla de salvaguardar, proteger, hacer la recuperación, la protección, la conservación y la sostenibilidad y divulgación de este mismo patrimonio. Bueno, seguimos con este recorrido de la calle Real. Precisamente nos ubicamos en la Notaría Tercera, una de las notarías que ha tratado de conservar la residencia como era antiguamente. Esta era de una familia Jaramillo de acá de la ciudad de Villavicencio, ahora es Notaría Tercera. Y al lado queda la Casa de la Cultura Jorge Eliezer Gaitán, Biblioteca Eduardo Carranza, que también ha tratado de conservarse. Y por supuesto esto era antiguamente la residencia de gobernantes del departamento del Meta y de intendentes en esa época, a inicios antes de 1960. La calle Real, hoy comercio de Villavicencio, desde la Plaza de los Libertadores, es el corazón de Villavicencio, historia viva en el presente, pero que se ha olvidado ese nombre de la calle Real, nadie lo reconoce. Viviendas como estas, por ejemplo, que estamos mostrando en el recurso de este video, son las que se están perdiendo en la historia material de los villavicenses. Bueno, estoy frente a la casa de Luis Riveros y esta es la vena de la calle Real, total, toda la línea que conformó la calle Real y que todavía está y que deberíamos llamarla la calle Real, como la casa de don Luis, que se perdió prácticamente, como tantas otras. Precisamente aquí en la calle Real, donde finaliza, se puede decir, el recorrido de esa calle Real, patrimonio material de los villavicenses, y debajo de esta hermosa ceiba, vamos a contar la historia desde que arranca la calle Real o calle Real. La ceiba, donde termina la calle Real, el Parque Infantil, como lo conocemos. Y aquí precisamente dije que termina la calle Real porque los ganaderos, los vaqueros más exactamente, el campesino llanero arrancaba con el ganado a pie que venía desde Casanares, San Martín, hacia la ruta arriba a Santa Fe de Bogotá a llevar la ganadería, ese ganado del cual nosotros hemos venido alimentando el centro del país y el resto. En 1800, estamos hablando del siglo antepasado, los jesuitas con sus haciendas, con sus misiones, trajeron la ganadería y alrededor de ellos se desarrolló toda esta economía que conocemos nosotros los llaneros. Se ha perdido mucho patrimonio material en la ciudad de Villavicencio. Este es el llamado para recuperar por lo menos el nombre de la calle Real. Qué importante sería que instituciones y gobernantes pudieran salvar la historia y el patrimonio material de Villavicencio. Bueno, y seguimos con la Ley 397 del 97,
para hablar sobre el patrimonio ahora es el inmaterial. Y este lugar trata de hacer los esfuerzos, o los hace mejor, con un gran entusiasmo para mantener ese patrimonio inmaterial vivo de todos los llaneros, especialmente en la gastronomía. Vamos a hablar de uno en especial, que ya les vamos a contar, y es la cenicienta, por decirlo así, de la gastronomía llanera, el patrimonio inmaterial de los llaneros. Bueno, estamos con Diana Trigos Aguilera y la estamos interrumpiendo en su trabajo, precisamente en el negocio, donde ellos con toda su familia han tratado de conservar este patrimonio inmaterial, que es todos los productos que se hacen a base del arroz, que es ya de toda la cultura llanera, específicamente desde San Martín de los Llanos, pero que aquí en Villavicencio también es patrimonio inmaterial. Háblenos un poco de esa historia. Bienvenida, Margarita, y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estamos acá en Los Trigos, es una familia tradicional de amasijos llaneros derivados de productos de arroz y la cuajada. Y en este momento estamos haciendo las arepas de arroz. Miren, bueno, mire, esto era tradición en mi familia. Mi mamá, también sanmartinera, acostumbraba en su hogar solamente preparar arepas de arroz, que era lo tradicional, y ella defendía su arepa como otras regiones que tienen su propia arepa, y por qué no la llanera, y es la cenicienta dentro de la gastronomía llanera de los productos de arroz. ¿Cómo ha sido la acogida de esta arepa de arroz? Y háblenos un poquito desde qué año empezó la familia con este negocio. Nuestra tradición tiene más de 200 años de historia, pero mi abuelita inició a comercializar estos productos a nivel municipal y aquí en el departamento del Meta, en Villavicencio. Estos productos son la base de lo que cultivaban aquí los campesinos, los agricultores, que era el arroz y principalmente la ganadería, y de la ganadería los subproductos como la cuajada, que es donde salía de la leche, ¿sí? Entonces estos productos, por eso lo estamos dando a conocer en nuestro punto de venta acá en Villavicencio y en San Martín, donde es la cuna de toda la gastronomía típica llanera. Productos derivados del arroz y la cuajada, los amasijos como las cubas, el pan de arroz, la torta gacho y estas deliciosas arepas de arroz que todos los clientes, toda hora, pueden conseguir todos los días estos productos deliciosos, recién hechecitos, a base, como les decía, de harina de arroz y de cuajada. Bueno, y es que estamos viendo aquí la masa, que ya la mostró ahí mi amigo que nos está acompañando con la cámara, y algunos elementos que se usaban antiguamente eran en madera, el cucharón y la paleta, pero por cuestiones de aseo se ha cambiado por la paleta que está usando Diana, y también ellos han mantenido siempre para servir las hojas de plátano y todo lo más que han podido conservar en esta tradición. Estas arepitas, miren, le colocamos las hojas de bijao para que se vea muy típico, muy llanero, y aquí ya van derechito para nuestros clientes. La vamos a dar para que las prueben, a ustedes también están acá para que la degusten y me dicen qué tal. La vamos a acompañar con un delicioso masato de arroz, o si quieren con un sirope, que es la preparada de panela con limón. Bebida típica llanera y bebida típica a nivel nacional, es el nombre tradicional. Patrimonio inmaterial, especialmente, como les dije, vamos a hablar de un producto, pues era la arepa de arroz, que es la que queremos que en todos los hogares se conserve esta tradición, en el desayuno, en los almuerzos, en las comidas, porque se puede preparar de 1000 formas. Ese es el patrimonio inmaterial que queremos que se mantenga, se conserva, se preserve, y una delicia, la arepa de arroz, en vez de utilizar las harinas de otras masas de maíz, como no vamos a mencionar marcas, pero debería utilizarse siempre la arepa de arroz, qué fácil es. Todos los días acá podemos conseguir las arepas, esto sirve para un desayuno, no nos vamos a cansar, a los niños les encantan, a las personas, a los adultos, porque es un producto muy sano. Tiene solo arroz y cuajada, casi que no tiene ni sal, porque la misma cuajada ya tiene sal. Entonces lo podemos acompañar con unos huevos pericos, con una carne guisadita, con la carne a la perra, con un entreverado, con una longaniza que también nos podemos tener acá. Con lo que se quiera. Y mire, Diana, es importante que recordemos que la historia del Meta, de los Llanos y sobre todo en Villavicencio,
desde tiempos inmemorables, desde la época de los jesuitas en el siglo antepasado, cuando ya empezó a llegar la ganadería, empezaba también los cultivos, los pocos cultivos de arroz, porque después llegan los tolimenses, los huilenses, a incrementar los cultivos de arroz. Hoy somos productores más de arroz en el país y les ganamos a los tolimenses, a los huilenses que nos trajeron el cultivo. Pero desde que se hacía en pequeña escala, los llaneros empezaron a utilizar el arroz para todos estos productos. Muchas gracias, Como Diana. decía mi abuelita, así como la arepa para el paisa, esta es nuestra arepa para el llanero, la arepa de arroz, sana y deliciosa. Defendamos la arepa de arroz. Ahora, hablar de los llanos es hablar especialmente del Meta. Somos la despensa y puerta hacia esta mitad de Colombia, de territorios olvidados por muchos años. Es la región de la libertad, de las grandes hazañas de los lanceros para la independencia de nuestra Colombia y mucho más. Una de las manifestaciones más propias de los llaneros es su baile folclórico, el joropo. El Meta creó el joropódromo en el año 2001. Construye un aporte inmaterial incalculable a todos los llanos de Colombia, Venezuela y, por qué no decirlo, a todo el mundo. Su creador fue Luis Carlos Torres Rueda en su gobierno, con los aportes realizados por el que fue docente de Cultura y Turismo del SENA, el bailador y asesor Henry Castro, que al contarle al director de turismo de ese entonces, Marcos Torres Merchán, este se interesó con la idea de que el joropo ocupara las calles como lo hace Brasil con el sambódromo. Esta nota es inédita, contada por el mismo profesor, quien nos da este dato interesante de la época de los inicios del joropo y del joropódromo para este trabajo. El joropódromo se pudo realizar gracias a que en los gobiernos anteriores, dos casualmente de Alan Jara, se habían venido revitalizando, creando, fundando varias escuelas, academias y corporaciones dedicadas al folclor llanero, y por ello Villavicencio, como capital del Meta, le presentaba al mundo el primer proyecto mundial de folclore en las calles llamado Joropódromo, porque ya existían para este año en que se fundaba muchas de esas escuelas de formación académica. El joropo que se luce en las calles de la capital del Meta es mostrado en todos sus componentes culturales. El más importante es el joropo tradicional o joropo criollo, con el que se inicia este baile en toda la región. Así se conocía antes. Luego viene el joropo de espectáculo o moderno, que es para grandes salones, y entre otras modalidades que tiene el joropo. El joropódromo representa una cultura inmaterial, invaluable, que hay que preservar, y es único espectáculo folclórico mundial que se conoce de estas características. Patrimonio inmaterial, el joropódromo, gran impulsor de ancestralidad y tradición de la cultura llanera.